Muy buenos días. En el nombre de Dios y la patria damos inicio a esta Comisión de Agricultura. Saludamos al senador Elizalde, a la senadora Carmen Gloria Aravena, a nuestros invitados y también a nuestras secretarias, a nuestros equipos, al Ejecutivo. ¿Secretaria tiene cuenta? Sí, señor presidente, tenemos cuenta del Ministerio de Obras Públicas, mediante el cual da respuesta a los oficios enviados por esta comisión en relación a la evaluación del túnel Pataguilla y la escasez hídrica en las comunas de María Pinto y Curacaví. Son dos oficios que envía. Y tenemos una correspondencia del jefe de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, recordando que se encuentra totalmente operativo vía telemática y asistencia a sesiones de comisiones, y en este caso mediante la participación del analista señor Paco González Ulibarri. Eso sería en materia de cuentas, señor presidente. De ahí nos manda los correos después para tener esa información. Sí, cómo no. Y en la tabla tenemos, en primer lugar, continuar el estudio y votación en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el decreto de ley 3.516 de 1980 que establece normas sobre edición de predios rústicos para garantizar el acceso a espacios públicos y caminos CORA, boletín 12.268-01. En segundo lugar, tenemos iniciar el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de los senadores señora Rincón y señores Castro, Coloma, Elizalde y Galilea, que modifica la ley de alcoholes respecto a las sanciones administrativas, boletín 12.643-06. A esta sesión han sido invitados por el Ministerio de Agricultura el señor Andrés Meneses, por el Servicio Agrícola y Ganadero la jefa de Departamento de Regulación y Control de Insumos y Productos Agropecuarios, señora Alejandra Burto, junto al jefe del Subdepartamento de Viñas, Vinos y Bebidas Alcohólicas, señor Joaquín Almarza, además del señor Ernesto Castillo, y por la Cofradía del Mérito Vitivinícola, el presidente señor Yerko Moreno, y las excusas de la Asociación de Vinos de Chile que quieren venir en otra oportunidad. Correcto. Bueno, es bueno pedirle también a los señores senadores el nombre de invitados para poder hacer una lista y empezar a invitar más personas. A mí esta semana yo creo que ya me van a enviar una lista de personas que quieren participar en esta comisión. Entonces avanzamos, secretaria, con la votación en general del proyecto. Muy bien. El proyecto número 1. El señor presidente pone en votación en general el proyecto de ley que modifica el decreto de ley 3.516 de 1980 que establece normas sobre edición de predios rústicos para garantizar la constitución de certidumbres de tránsito de pleno derecho en el caso que se indica. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senador Elizalde. A favor. Señor presidente. A favor. Queda aprobado por unanimidad, 3-0, en general el proyecto. Correspondería, señor presidente, que la comisión se fijara un plazo interno para presentar indicaciones y poder continuar su discusión en particular. ¿Qué plazo será el más apropiado, estimados senadores? Presidente, Gloria. dadas las exposiciones que se han hecho y el trabajo que tiene que existir, en mi opinión, multidisciplinario, con varios servicios, yo creo que debiera ser como unas 2 o 3 semanas, en mi humilde opinión, dado que coincidimos algunos de los senadores también con otro proyecto que estamos viendo en economía, que es el de insolvencia, que igual tiene hartas indicaciones que presentarse. Entonces, yo sugeriría unas 2 o 3 semanas, si usted lo estima conveniente, y también obviamente la opinión del Ejecutivo, que entiendo tiene algunos compromisos hechos ya con vialidad respecto a un trabajo conjunto, más allá de lo que podamos hacer con la Biblioteca del Senado también, señor presidente. Andrés Meneses, ¿qué plazo crees tú que es razonable? Gracias, presidente. Estimamos que, dadas las múltiples opiniones que hemos recibido durante la tramitación de este proyecto, especialmente la Dirección de Vialidad y también los representantes de los municipios, consideramos que quizá un plazo conservador y razonable podría ser hasta fin de mes, hasta el 31 de mayo. No sé qué le parece a su señoría. ¿Sí? ¿Les parece 31 de mayo? ¿Sí?
Sí, presidente. ¿Ya? Jimena, hasta el 31 de mayo, entonces, plazo de indicaciones. Muy bien, 31 de mayo, 12 horas. ¿Sí? Ya, y las indicaciones que la hagan llegar, por favor, a la Secretaría de la Comisión. Correcto. Ya. Pasamos entonces al segundo punto, ¿no es cierto? Sí, señor presidente, el 31 de mayo es día lunes. Nosotros tenemos que armar el comparado, por lo tanto, ese día lunes no lo vamos a poder ver. Tendría que ser quedar para el lunes siguiente. Ya, perfecto. Ya. El segundo punto, entonces, su señoría pone en discusión el proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señora Rincón y señores Castro, Coloma, Elizalde y Galilea, que modifica la ley de alcoholes respecto a las sanciones administrativas. Boletín 12.643-06. El objetivo de la iniciativa es actualizar y modernizar las normas referidas a las sanciones administrativas contenidas en la ley 18.455, elevando los máximos aplicables, introduciendo una clasificación de las infracciones en gravísimas, graves y leves, y estableciendo criterios destinados a determinar la cuantía de las referidas sanciones, como el daño causado, el peligro ocasionado y el beneficio económico obtenido. Asimismo, se incorpora la posibilidad de realizar denuncias por parte de todo ciudadano ante la autoridad encargada de la fiscalización. Esta iniciativa se encuentra originada en el Senado, en una moción de los honorables senadores señora Rincón y señores Castro, Coloma, Elizalde y Galilea. En primer trámite constitucional ingresó al Senado el 22 de mayo del 2019, disponiéndose su estudio por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Sin embargo, en sesión de sala el 14 de abril del año en curso, se dispuso que el proyecto de ley sea analizado por esta comisión. En cuanto a su trámite reglamentario, está en el primer informe en general y particular, pero hago presente a su señoría que si bien es un artículo único, tiene 11 modificaciones, por lo que podríamos verlo solo en general y después informar a la sala y verlo luego en particular con un plazo de indicaciones. No tiene urgencia, tampoco normas de quórum, y el proyecto se estructura en un artículo único y incorpora 11 modificaciones a la ley de alcoholes. Eso es, sus señorías. Entonces la palabra. Presidente. Adelante, senador Elizalde. Yo propongo como va a sala y después tiene que volver, que pedamos autorización de sala para discutirlo en general y particular a la vez. Sí. Entonces, si usted podría pedir mañana la autorización en sala. ¿Ya? ¿Vale? Eso. Para que se pueda ver en general y particular a la vez. Perfecto. Porque si no tiene que ir a sala, se vota en general, eso puede ser 2 o 3 meses más y después recién puede volver a la comisión. Correcto. Ya, secretaria, pidamos mañana para poder discutirlo en particular, en general y en particular. Muy bien. Aunque, una pregunta para la secretaria, aunque sea artículo único por la cantidad de numerales que tiene. Secretaria, ¿nos puede complicar eso? No, digo lo siguiente, si es de artículo único se puede ver en general y particular a la vez. Sí, y no es necesario es de pedir artículo autorización. único, pero tiene muchos numerales. Yo tengo que hacer el argumento que utiliza la secretaría para señalar que tiene que ir a sala, ¿no? Así es. Lo que pasa, por su intermedio, señor presidente, que en sala generalmente, aunque nosotros como comisión lo veamos en particular y en general, la sala generalmente siempre pone, alguien pide plazo de indicaciones y se vuelve a dar un segundo informe. Eso es bien recurrente. Entonces, es por eso que se sugiere hacerlo de esa forma, pero si ustedes estiman mejor verlo en general particular de la comisión, yo creo que no habría necesidad de pedirlo a la autorización a la sala, porque es un proyecto de artículo único. Ya, entonces como es de artículo único se ve en general y particular. Sí, pues, Bueno. o sea, esa decisión sería nuestra, entonces no tendríamos por qué ir a sala. Así es. Así es. No, entonces hagamos la discusión en particular, en general y en particular, nosotros. Muy ¿Te bien. parece? De todas maneras, si no se demoran demasiado los proyectos de agricultura, totalmente de acuerdo. ¿Ya? ¿Se ofrece la palabra o le ofrecimos la palabra al Ejecutivo? Señor presidente. Sí, adelante, Carmen Gloria. Presidente, vamos a dar lectura a todo lo que está exponiendo ahora en pantalla la Secretaría Eh, para
para dar cuenta del proyecto, porque no se ha hablado del proyecto en concreto todavía. Sí, secretaria. No, señor presidente, yo creo que sería bueno escuchar al Ejecutivo y al invitado que tenemos, que es de la Cofradía del Mérito Vitivinícola, para después entrar a analizar el proyecto. Ok. ¿Ya? Andrés Meneses está. ¿O quién va a hablar por el Ejecutivo? Mayor a 0,5 que aumenta. Gracias, presidente. En esta ocasión, como ya acaba de comentar doña Jimena Belmar, nos acompaña don Ernesto Castillo de Vinos y Viñas del Servicio Agrícola y Ganadero, y también nos acompaña doña Alejandra Burto, a quienes sus señorías también ya muy bien conocen. En principio, el Ejecutivo quisiera manifestar su apertura a la iniciativa que está en este momento en trámite. Nosotros consideramos que quizás este es un proyecto que camina en la misma línea del que ustedes también aprobaron hace algún tiempo atrás, que también tiende a endurecer las sanciones a aquellos fraudes que se cometan en los procesos de trazabilidad destinados a las exportaciones, y en consecuencia nos parece que el proyecto está bien orientado. Nos parece, sin embargo, que también sería conveniente escuchar a la mayor cantidad posible de actores dentro de este circuito, de esta cadena productiva. Entiendo que ya el primero de ellos nos acompaña en esta sesión de hoy, y bueno, básicamente sugiero, presidente, proceder de la misma forma en que lo hicimos con el proyecto de ley que acaban de votar ustedes en general, en cuanto a que podamos primero escuchar a las personas que ustedes tengan a bien invitar. Tenemos una lista de otras personas que sería interesante poder escuchar en esta comisión también, y una vez escuchadas sus opiniones, nosotros podemos como Ejecutivo procesar junto con el Servicio Agrícola y Ganadero cuáles podrían ser las indicaciones o adecuaciones que podrían hacerse al texto que ustedes están considerando, presidente. Yo creo que ustedes como ejecutivos, yo me imagino que reciben también muchos reclamos de diferentes agricultores, producto de lo que significa el mal uso que se le está entregando a las exportaciones, porque muchas exportaciones de vinos están basados con uva de mesa, que básicamente el daño que perjudica una exportación de calidad. Entonces yo me imagino que el Ejecutivo debe tener información, porque aquí hay muchos agricultores que quieren participar, que quieren opinar frente a este proyecto, por lo menos acá en la región del Maule, y no me cabe ninguna duda que en la región de Ñuble también deben haber muchos agricultores que quieren opinar, porque a mí me han enviado mensajes, gente que está vinculada a la zona de Ñuble, precisamente por lo mismo. Entonces, la sexta región, mira, es un tema que yo creo que va a tener mucho interés la gente de participar, pero también es cierto que muchos de ellos van a querer participar después de escuchar al Ejecutivo y de escuchar a lo mejor también a los grandes exportadores de las grandes viñas, me da la impresión. Por eso sería bueno ir anotando, y nosotros tenemos la facultad de invitarles. Presidente. Adelante, senador Elizalde. Las tres regiones que tienen Presidente, mayor, después, por favor. las tres regiones que tienen mayor producción son, en orden decreciente, la región del Maule primero, la región de O'Higgins segundo y la región metropolitana tercero. Sí. En términos de vinos con denominación de origen y sin denominación de origen. Eso es lo que informa el proyecto, el texto del proyecto que se ha presentado. Entonces deberíamos invitar al menos de esas tres regiones. En el caso de Ñuble también, aunque el informe consideraba en ese tiempo la región de Biobío, que consideraba la actual región de Ñuble y la región de Biobío. Por tanto, no está del todo actualizado. Pero deberíamos por lo menos invitar a los a representantes de las regiones que se han señalado, es decir, región metropolitana, región del Libertador Bernardo Higgins y región del Maule, en términos que son las que producen casi el 80%, el 90% del vino en nuestro país. Correcto. Más del Senadora 90% Carvajal. lo estoy calculando. Gracias, presidente. La verdad que, tal cual dice el senador Elizalde, si bien no están los registros de la producción desagregado, lo que es la región de Ñuble, lo que es justamente Biobío, no hay ninguna duda que Ñuble tiene un tema muy profundo que tiene que ver con su calidad, sobre todo esencial en cuanto a la producción de uvas. Nosotros tenemos efectivamente, respecto a la producción de vinos propiamente tales, una tremenda dificultad, que es la que se ha expuesto no solo a propósito de la contingencia que estamos obviamente pasando, sino que esto es una situación recurrida durante muchos años y que tiene que ver
con la falta de respaldo que ha habido a los viñateros, llámese asociación de viñateros, llámese a productores, que en la práctica se traduce lisa y llanamente a que nuestra materia prima, que es de una excelente calidad, que además logramos hace algunos años en el primer gobierno del presidente Bachelet que se declarara también con denominación de origen a propósito de la cepa, creo que hoy día justamente esa condición no nos puede dejar ajeno a la discusión, incluso lo que nosotros pretendemos. Hoy día la gran problemática de Ñuble es la baja de precio en la adquisición que hacen las grandes viñas, en donde no solo, ¿cierto?, las uvas con denominación de origen, moscatel, y hoy día la uva país, a propósito de lo que se está discutiendo con las uvas de mesa, pero en general creo que hay una situación muy compleja y yo quisiera, presidente, con mucha responsabilidad, no solo que se pudiera invitar, sino que también pudiéramos hacer el punto respecto a lo que hoy día está pasando y hacernos cargo. Yo creo que este no es el punto, obviamente, del proyecto, pero ya que no estuve al inicio, quisiera permitirme solicitar que estamos haciendo fuerza para que también se han escuchado, han hecho presentaciones a la Fiscalía Nacional Económica, no ha habido la suficiente fuerza ni la voluntad también política para remediar aquella condición que hoy día lleva a muchos viñateros, vitivinícolas nuestros que producen, quiero decir, uvas de calidad centenaria, a esta condición que hoy día están, que es la baja en el precio de compra, la colusión en el precio de compra de las grandes viñas, obviamente lo que condiciona, si miramos hacia adelante la producción y que no nos puede dejar afuera de la discusión. Yo quisiera eso por un punto, y lo otro que también estábamos solicitando la posibilidad, como se hizo durante el gobierno de la presidenta Bachelet también, un bono a propósito de esto que está ocurriendo con la baja del precio de compra. Yo solo nomás para cerrar, presidente, pedir que se incorpore, pero que también no perdamos de vista que también ese tema, que es muy latente, que es muy preocupante, que es muy doloroso, va a estar presente también en estas presentaciones. Bueno, sin duda que el punto que usted hace, senadora, es un tema que lo venimos conversando hace mucho tiempo, tiene mucha razón. Aquí hay ciertos grupos de grandes, llamemos viñateros, que la verdad que pasan a llevar, atropellan a los pequeños. Pero es un punto que seguramente se va a dar mucho en esta discusión, independiente que hoy día el tema es la denominación de origen, está basado este en tema a que los vinos que se exportan desde nuestro país, que sean de la calidad que se dice y no una calidad por la cual muchas veces se reemplazan por uva de mesa. Y ese es un tema que los agricultores de estas regiones han tenido perjuicios y las multas no son las más representativas. Y ese es un tema que vamos a discutir en este proyecto de ley. Carmen Gloria. Yo sé que evidentemente, y tal como lo decía el senador Elizalde y la senadora Carvajal, las tres regiones antes mencionadas son las más importantes desde el punto de vista del volumen, pero yo igual voy a enviar de parte de la región de la Araucanía el nombre del presidente de la Asociación de Viñateros. Nosotros tenemos prácticamente varias viñas en el territorio denominado ya legalmente, ¿cierto?, como el Valle del Mayeco, una zona de pequeñas viñas más bien gourmet, que están hoy día aportando alguna calidad a los vinos de exportación de Chile, pero no procesados en la región de la Araucanía, sino que procesados en las regiones antes mencionadas, pero dado que es un cultivo que está hoy día siendo de gran importancia, se está expandiendo con mucha fuerza en el Mayeco, vuelvo a decir, yo también voy a enviar, dado que hay una organización y un representante, también para que ellos puedan dar su opinión, dado que en el futuro probablemente lo que más valga más que la cantidad sea la calidad de lo que se está exportando. Así que eso, muchas gracias, presidente. Senador Elizalde. Aquí el mayor problema es el siguiente, que es que hay productores de vino que tienen un vino de una determinada calidad, característica técnica, etc. Y los productores de vino, perdón, de uvas, un productor de uva de una uva de determinada calidad, etc. Y los productores de vino, que tienden a estar concentrados, le compran esa uva para fabricar un determinado vino, pero la mezclan con uva que no es de la misma calidad.
y no se realiza la fiscalización, y con eso logran bajar los precios. Entonces, terminan dañando a los productores de uva que han hecho un esfuerzo por tener una uva de determinada calidad y, por tanto, una uva que podría venderse en un precio más alto. Entonces, es ahí donde se requiere una fiscalización, porque los grandes finalmente están perjudicando a los chicos. Y eso atenta obviamente contra la innovación y contra la necesidad de producir una determinada uva que es relevante para la calidad del vino. Entonces, a nosotros nos parece que es fundamental modificar el régimen de sanciones para que se realice una fiscalización adecuada en esta materia. Pues ese es el sentido del proyecto y ese es el sentido de las modificaciones que aquí se han planteado, y que efectivamente las sanciones estén acorde con las ganancias de los productores inescrupulosos que no están cumpliendo con la normativa. Quiero señalar además que en el caso de la región de Coquimbo esto es relevante para la producción del vino para pisco, que ahí la región de Coquimbo tiene es por lejos obviamente la región que produce más uvas para pisco, perdón, más uvas para pisco. Pero en el caso del vino, las regiones más relevantes son las que ya señalé, y obviamente la región del Ñuble, que lamentablemente la información que tenemos no está desagregada. Yo no sé si el Ministerio de Agricultura tiene algún indicador desagregado a la fecha, porque todos los indicadores consideran la región del Biobío como un todo. Andrés Meneses. Presidente, ¿podría sobre el punto darle la palabra a don Ernesto Castillo, que nos acompaña en esta sesión del Servicio Agrícola y Ganadero? Muy bien, pues, don Ernesto tiene la palabra. El micrófono, don Ernesto. Ahí sí. Ahí sí. Sí, perdón, muy buenas tardes. Que les comentaba que Joaquín Almarza, que es nuestro jefe, tiene otra reunión en paralelo. A esta misma hora me pidió que me conectara y yo no estaba autorizado a ingresar a la reunión, por eso me logré conectar tan tarde. Así es que, bueno, les reitero las disculpas. Sí, efectivamente estaba escuchando lo que estaba comentando don Álvaro y sí, bueno, lo que me comentaba mi jefe Joaquín es que efectivamente sí se está de acuerdo con el proyecto del aumento de las sanciones y obviamente apoyar esta temática que es muy complicada para los productores. Eso es básicamente en lo que estamos de acuerdo, y además que es un tema que digamos se arrastra hace bastante tiempo, este tema de las sanciones, de poder aumentarlas, y como señalaba don Álvaro, acorde a lo que significa este fraude, digamos, y al daño causado, digamos, por lo mismo. Ustedes, yo me imagino que ustedes tienen registros de los reclamos, de las sanciones que se aplican, a ver si el personal que tiene usted hoy día es el razonable para poder hacer la fiscalización en tiempo de cosecha. Yo creo que esa información ustedes, yo me imagino que la tienen. Sí, las fiscalizaciones se realizan, como usted bien dice, durante esta fecha se denomina, digamos, operativo vendimia. Y en esta época se realiza la fiscalización por parte de los inspectores, y cuando se encuentra algún problema, alguna falta, se levanta lo que se llama una ADC, un acta de denuncia y citación. Ahí, entre comillas, digamos, termina la parte técnica y esto pasa a la parte jurídica, digamos, de cada región del Servicio Agrícola y Ganadero, donde se determinan las sanciones correspondientes a los infractores a la ley 18.455. Eso es muy a grosso modo lo que sucede, digamos. Después se produce esta sanción, digamos, por parte de la región, se oficia, digamos, a los productores, a los infractores, quienes tienen plazos como para pedir apelaciones ante el director regional o el director nacional del servicio. Correcto. Ese es el modo de trabajo. ¿Alguna pregunta? Gloria. Sí, es que lo que me falta, voy a ser súper franca, me faltan antecedentes. O sea, lo que nosotros deberíamos tener ahora son dos cosas. Por una parte, un análisis económico de la importancia de esta actividad a nivel nacional.
y ojalá un mapa, ¿cierto?, que nos permita, como bien decía el senador Elizalde, poder hacer incluso la comparación entre el Ñuble y el Biobío y separar esos datos. Saber que la contundencia que implica, digamos, lo que estamos legislando en términos económicos, sociales, empleo, etc. Y por otro lado, datos concretos de parte del SAC respecto de el proceso de fiscalización, por qué es importante hacer un cambio en la legislación y cuánto es lo que realmente hoy día hay de infracciones, qué costo tiene y por qué es importante que esto lo aumentemos. Falta, digamos, análisis duro y en ese sentido me gustaría también, si es posible, y para eso pedir la palabra también, pedir a la Biblioteca del Senado que haga que nos pueda entregar algún informe en este análisis de este proyecto sobre legislación comparada que existiera en otros países donde la producción vitivinícola es importante, y hay varios, digamos, así que no creo que sea tan complejo. Eso, presidente, gracias. Alejandra Aburto. Muchas gracias, senador. Muy buenas tardes a todos. Bueno, sí, como bien decía Ernesto, nosotros realizamos fiscalizaciones en distintas líneas de acción. Uno de esos es el operativo de vendimia que ya mencionó Ernesto, y también hacemos fiscalizaciones a nivel de los distribuidores comercializadores. En total, el servicio realiza, bueno, en este año pasado que estuvo afectado por la pandemia, cerca de 4.600 fiscalizaciones, que siempre es un recurso que es escaso. No obstante, nuestra estrategia, al igual que en otras áreas de fiscalización del SAC, es focalizarlo con criterios en base a riesgo. Y en ese sentido, el operativo de vendimia es una de las actividades donde hemos concentrado nuestros mayores esfuerzos. Producto de ello, el año pasado, la tasa de detección de incumplimientos aumentó a un 12,5%. Y eso demuestra que, si bien los recursos siempre son escasos, podemos hacer y optimizarlos a través de estos criterios de focalización y lograr los resultados esperados. No obstante, si la normativa hoy día nos faculta solo aplicar ciertos niveles de sanciones, generalmente no hay un incentivo para que algunos de los usuarios que están afectos a esta fiscalización realicen una corrección de la conducta. Entonces, por eso vemos con muy buenos ojos el proyecto que los honorables senadores están aquí planteando como moción. Así que estamos muy de acuerdo también con esta iniciativa. Eso quería aportar. ¿Te ofrece la palabra? Secretaria, pidámosle a la biblioteca un informe de la legislación comparada de países, porque yo creo que es muy razonable para ver qué es lo que está pasando en esos países referente a sus vinos. Es el sentido de que la calidad es la que hoy día tenemos que ser capaces de resguardar como país. Y ese es el sentido de muchos llamemos viñas que defienden ellos su calidad, porque aquí hay grandes esfuerzos de algunos villateros de que su calidad prevalezca siempre, y como país debemos ser capaces de mantener una calidad y un prestigio, y eso es lo que se busca, no caer en esta espiral de bajar la calidad producto de la falta de sanciones y del aprovechamiento a lo mejor de los grandes viñateros, que son los que se culpan de que ellos son los que hacen mal uso de llamemos, de sus uvas, o de las uvas que en el país hoy día están a disposición de la buena calidad de los vinos. Señor presidente, está Paco González, el analista de la biblioteca, está presente en la comisión y ya tiene registrado el pedido. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra, senador? Por un tema de conocimiento también es bueno saber las uvas que se tienen para el producto del pisco, también son uvas especiales, ¿no es cierto? Son las mismas uvas que tienen la Cabernet, Carmener, que son las que tenemos acá nosotros, o son uvas diferentes.
Presidente, está don Jerico Moreno, presidente de la Cofradía del Mérito Vitivinícola, que le podría dar la palabra. Le ofrecemos la palabra a don Yerko. Muchas gracias, presidente. Gracias en primer lugar por la invitación a participar de esta reunión de la comisión. Yo quisiera, en nombre de la Cofradía del Mérito Vitivinícola, cuya función es velar o tratar de defender el prestigio, la calidad y la integridad del vino chileno. Somos una organización que tiene 27 años de vida y que agrupa más de 115 profesionales, técnicos, empresarios, periodistas de distintas actividades nacionales que se preocupan justamente de trabajar para promover y proteger el vino, que es este producto tan emblemático de nosotros. Contesto inmediatamente su pregunta y después un poco voy a tratar de plantear lo que nosotros creemos como cofradía es parte del problema. Efectivamente, en el caso del pisco, el pisco se trata de una denominación de origen controlada y tiene, se restringe a 2 regiones del norte de nuestro país y hay un listado de variedades que se pueden utilizar, entre ellas la moscatel, por ejemplo. Esa variedad no solo está plantada en el norte, sino que también está plantada en el sur, en la región del Biobío, por ejemplo, el Valle del Itata y otros más. Así que el tema del pisco es algo un poquito distinto. Sí puede producir un problema también el hecho de utilizar parte de esas uvas que en general son de mucho rendimiento para ser transformadas y adulterar vino en la región centro y centro-sur de Chile. Entonces nosotros podríamos tener eso. Y eso también es, en el fondo, hacer trampa y mentir y cambiar en términos de que hay uvas que no corresponden o vinos que no corresponden a la denominación de origen que estamos tratando de proteger. Ahora el punto, si bien es cierto, puede estar parcialmente relacionado con la calidad. Yo siempre le digo a mis alumnos y a los empresarios, uno podría hacer grandes vinos con uva de mesa. Un vino técnicamente perfecto se puede hacer con uva como sultanina. Ese no es el punto. El punto es que si uno dice que tiene uvas blancas de la variedad Chardonnay o de la variedad Sauvignon Blanc, no puede utilizar uva de mesa para hacer esos vinos. El punto es que si uno produce una variedad, que etiqueta un vino como Cabernet Sauvignon, por muy buena que sea la variedad país, como dice la senadora Loreto Carvajal, uno no puede hacer trampa y etiquetarla como Merlot o como Cabernet Sauvignon. Ese es el problema. Entonces, yo creo que de repente se confunde el tema de la legislación con la calidad, porque podemos tener, el tema es sumamente variable, y hay grandes vinos de Cabernet Sauvignon, y hay muy malos vinos de Cabernet Sauvignon, hay muy buenos vinos de país y muy malos vinos de país. El problema es que yo no puedo vender un producto con un nombre y adentro de la botella poner otra cosa. Ese es el punto en general. El segundo punto y eso ocurre principalmente con la uva de mesa, pero también ocurre, por ejemplo, con variedades como país, que se pueden ser compradas por bodegas vinificadoras de segunda o tercera categoría, cruzarlas, no sé, mezclarlas con variedades que agregan color como tintorera y después conseguir papeles falsos, y hay todo un mercado de papeles falsos, y venderlas como Cabernet Sauvignon. Eso también es un fraude que perjudica a los pequeños productores, a los medianos productores e incluso a los grandes productores que están en general también orientados a producir vinos de calidad y con trazabilidad. Esto es transversal a todos. Entonces, a mí me encanta la idea de que transversalmente ustedes como senadores de la región del Maule, sin distingo de opiniones políticas, han presentado una iniciativa que era largamente anhelada por todos los productores. Yo creo que aquí, y lamento que no estén vinos de Chile, pero ellos también van a estar de acuerdo con esto. Con el fraude, todos pierden. Las grandes, las medianas, las pequeñas empresas, y también pierden los pequeños y medianos y grandes productores. A nadie le conviene el fraude en este caso, y nadie gana cuando un vinificador altera el vino porque no alcanzó el grado, por ejemplo, y le echa azúcar, que está prohibido. A nadie le conviene que dentro de los aditivos enológicos
que están permitidos, ¿no es cierto?, se cambian por aditivos más baratos, y esto también es fraude. Entonces el tema es mucho, mucho más complejo que solamente el bajo precio que se paga a un productor o una competencia o un problema de fallas en la competencia entre un productor grande o un comprador y un proveedor de materia prima. El otro punto que es muy importante y que no sé si usted, senador, presidente, lo hizo o alguien lo mencionó, el Servicio Agrícola y Ganadero hace un trabajo titánico. Y yo diría, y aquí quiero ser directo, con muy poco personal y con muy pocos recursos. Yo no sé si los representantes aquí se van a poner colorados con lo que yo les digo, pero efectivamente ellos hacen un trabajo maratónico. Cuando los viáticos para controlar a las bodegas en las noches o los fines de semana son restringidos, cuando el uso de vehículos fiscales en tiempos de pandemia, por ejemplo, se limitó para venir a controlar a las bodegas el día sábado en la noche o el domingo en la noche, cuando no había suficiente personal para hacerlo, bueno, eso es realmente complejo. El fraude no se hace de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El fraude lo hacen los empresarios ¿no es cierto? Y los vinificadores inescrupulosos los fines de semana. Y el otro punto es que muchas veces el Servicio Agrícola y Ganadero hace este trabajo de seguimiento y de detección de estas irregularidades, se los transfieren, ¿no es cierto?, al servicio jurídico y después resulta que el infractor paga 7 millones de pesos. Si yo soy capaz de transfigurar un vino hecho con país que compré a 100 o 120 pesos el kilo, le agrego colorantes de las mismas variedades de tintorera que están permitidas, ¿no es cierto?, y lo transformo en un vino que vale 45 centavos de dólar al conseguir papeles falsos de que es Cabernet o es Merlot, yo estoy en una operación pequeña de 3 o 4 millones de litros, multipliquen 4 millones de litros por 30 centavos de dólar, son 1,2 millones de dólares. Y eso tiene una sanción de 7 millones de pesos. Porque ni siquiera el Servicio Agrícola y Ganadero es capaz, ni tiene la fuerza legal como para detener, requisar el vino o destruirlo. Si es un producto fraudulento, el país, si es que se llega a determinar eso, el Estado debiese congelar ese producto fraudulento y después sencillamente destruirlo. Si yo soy un vinificador y que me porto mal y hago un fraude, el vino queda detenido, pero si yo rompo los sellos y lo vendo, no me pasa nada. La legislación no le impone ninguna multa a ese, ¿cómo se llama?, vinificador que actúa lejos de la ley. Entonces, insisto, todo esto, yo no estoy diciendo que la industria del vino sea un gran fraude, estamos lejos como país de eso. Yo creo que la gran mayoría de los empresarios vitivinícolas hacen un trabajo honesto, la gran mayoría de los viticultores hacen un trabajo honesto, pero hay un pequeño grupo de empresarios inescrupulosos y de productores, ojo, inescrupulosos. Hay productores que se consiguen también papeles adulterados para vender sus uvas y hacer fraude. Entonces, esto no es solamente de quienes transforman la uva en vino. Entonces, esos son algunos comentarios. Insisto, agradezco a los senadores del Maule por haber presentado esta moción, este proyecto de ley. Lo felicito. Quiero felicitar también al Servicio Agrícola y Ganadero por la abnegada labor que realizan con las pocas herramientas que tienen por controlar este potencial flagelo a la industria del vino. Gracias. Muchas gracias, don Yerko. Yo recojo su comentario, que este es un proyecto que va a tener mucha participación de muchos interesados, porque al parecer el tema es más grande de lo que nosotros alcanzamos a visualizar, porque nosotros
aquí en el Maule conocemos las vías del Maule, el tipo de uva que se hace en vino, pero no conocemos toda la industria como tal, y ese es un tema de que la participación de ustedes nos va a permitir enriquecer este proyecto y colocar las indicaciones más llamemos, razonables dentro de lo que significa una adulteración de un vino o de una cepa o de algún productor que haga algo indebido. Entonces, creo que va a ser un proyecto que, como digo, va a tener mucho interés de muchas personas de participar porque, como digo, uno no alcanza a conocer todos los alcances que tiene, llamemos, esta industria. Senador Pizarro. Gracias, presidente. Muy brevemente, a propósito de lo que se ha planteado acá. Este tema es un tema de máxima prioridad para el país. El vino chileno es un producto emblemático, tiene un prestigio, tiene una aceptación en los distintos mercados internacionales por la garantía de la relación precio-calidad, pero porque ha habido seriedad en todo lo que es la información respecto al vino que se comercializa o se exporta a distintos mercados. Y eso es un capital nuestro que cuesta mucho ganarlo, pero es muy fácil perderlo. Y me parece a mí que todo lo que implique garantizar que el producto que se está vendiendo, se está exportando, es lo que se dice que es muy fundamental. Si el proyecto avanza en sanciones altísimas como las que veo acá, para inhibir conductas como las que describía don Yerko Marcelo Moreno, a mí me parece muy bien. Y sería bueno que pudiéramos escuchar a quienes o se ven perjudicados o conocen, como él lo ha dicho en detalle, lo que está pasando en este mercado de graneles o de tergiversación de la calidad de nuestros vinos. A mí me da la impresión de que es algo parecido a lo que sucede con la pesca ilegal, porque hay cadenas, o con el robo de la madera, hay cadenas que se empiezan a generar y después empiezan a liquidar lo que es una industria que ha costado mucho levantar. Yo le pongo el caso, presidente, de la producción pesquera y la calidad y los procedimientos que se exigen para determinar el producto pisco, que como bien decía don Yerko Marcelo, hay una ley de hace muchísimos años, décadas atrás, que establece la denominación de origen, y establece no solo la denominación de origen, sino que establece las exigencias que se tienen para que un producto pueda llevar el nombre de pisco. Se puede producir solo en la tercera y cuarta región y bajo ciertas condiciones. Y esa es la razón por la cual el pisco es un alcohol de primera calidad, un alcohol noble. Y yo debo decir también que es muy importante mantener ese nivel de certificación de calidad, porque estamos sometidos a demandas en todas partes, en el caso del pisco, respecto de la denominación de origen, que los peruanos pretenden que no sea reconocida, como ya se ha hecho en muchísimos países y tenemos juicios y estamos en tribunales internacionales defendiendo nuestro patrimonio. Pero en el caso de los vinos, no se olviden ustedes que en la negociación con la Comunidad Europea, uno de los problemas que todavía existen son con las indicaciones geográficas para los distintos productos. Los vinos en su presentación y en su exportación, en su presentación de lo que es el producto, siempre se les reconoce de dónde vienen, dónde son, dónde se produce, la calidad, el tipo de uva que es la que se usa. Y eso es muy importante. Y nosotros estamos compitiendo en esos mercados y nos interesa tener mercados más amplios y con mejores accesos para poder competir con no solo los productos locales, sino que la competencia a nivel internacional. Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso y proactivo en una fiscalización que garantice que lo que se dice que se está exportando, vendiendo, es el producto con la calidad adecuada. Eso es lo que quería opinar, presidente. Gracias, senador. ¿Se fuese la palabra? Presidente. Sí. Adelante, senador Elizalde, después Carmen Gloria. Sí, no hay problema. Primero, Carmen Gloria.
Gracias. Sino solo en función de lo que nos planteó uno de los expositores respecto a la labor que realiza el SAC, que yo coincido, que siempre he coincidido que les hace falta personal y recursos, hacen un trabajo extraordinario. Me gustaría que dentro de las exposiciones que estén contempladas también, además de biblioteca, de los distintos invitados gremiales, que obviamente cada uno va a proponer, que pudiera doña Alejandra, si es posible, u otra persona del equipo, exponernos el proceso, ¿no? ¿Cuánta gente hay a nivel nacional dedicada a esto? ¿En qué temporada lo hacen? ¿Cuál es el procedimiento? Todo, porque hay que, para poder entender el conjunto, no solamente el proyecto de ley, hay que entender también qué es lo que se está haciendo hoy día, porque tal cual como lo plantearon, hay distintas formas de adulterar, y hoy día este producto es un producto que nos prestigia y que también genera una cantidad de ingresos al país inmenso, y por lo tanto tenemos que cuidarlo. Así que además de valorar el proyecto y felicitar a los colegas senadores, creo que hay que entenderlo en su conjunto. Y por lo tanto pediría, si es posible, que esté contemplado el SAC con alguna presentación al respecto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Elizalde. Un par de cosas. En primer lugar, hoy es el Día del Ingeniero Forestal. Así que creo que como comisión deberíamos dar un saludo a todos los ingenieros forestales, con los cuales nos toca trabajar permanentemente y sabemos de la enorme contribución que realizan. Así que, primero que nada, un saludo para todos ellos. Y ellas, ingenieros e ingenieras forestales. Lo segundo, deberíamos ponernos de acuerdo en una metodología de trabajo. Yo entiendo que en general estamos todos de acuerdo con el proyecto. El sentido básico es que las multas, digamos, generen un incentivo al cumplimiento de la norma, porque la capacidad fiscalizadora siempre está limitada, independientemente de que se comprometan más recursos. Y por tanto, cuando se produce un fraude o un engaño, en este caso, cuando se modifica la uva con la cual se está fabricando un vino, la posibilidad de que se detecte ese fraude es relativamente baja. Entonces la señal que hay que dar es que aquel que se ha sorprendido, efectivamente la sanción le va a doler. Y que por tanto lo que corresponde es que informe adecuadamente. Esto es bien importante. Que informe adecuadamente. Es decir, que cuando dice que un producto tiene determinadas características, ese producto tenga esas características. Porque es evidente que el precio que cobra por el producto está asociado a las características del producto. Por tanto, si va a utilizar productos distintos para la fabricación de un vino, bueno, entonces tiene que informar la forma en la que lo hizo. Y por tanto no va a poder estar cobrando en el mercado un precio mayor del que corresponde a su producto. Yo creo que ese es el sentido básico del proyecto. Así que yo fijaría audiencias, 1 o 2 sesiones, y posteriormente ya deberíamos fijar una fecha para indicaciones, votarlo en general, obviamente, y después en particular. Y mi sugerencia para el Ejecutivo, no sé si Andrés Meneses está escuchando, parece sí, lo veo pero sin imagen, es que si el Ejecutivo va a presentar indicaciones, esta vez las presente antes que lleguemos a sala. En lo posible, o sea, que empiece ya a trabajar en las indicaciones. Eso nada más. Bueno, Cuente con eso, don Álvaro. Alejandra estaba escuchando también. Presidente. Mucha responsabilidad. Senadora Carvajal. Gracias, presidente. Mire, yo creo que este tema es de máxima importancia por no solo, ¿cierto?, lo que busca el proyecto, sino que en cómo se deriva y cómo se llega a una producción que sea totalmente garantizada con las cepas que se supone fueron incorporadas en su producción. Y lo digo así porque hoy día, a propósito de las vendimias, el bajo precio de la uva y lo que han venido reclamando por años los viñateros, especialmente y totalmente acorde con su trabajo en la Asociación de Ñuble, quiero señalar, presidente, que hay hoy día una temática que tiene que ver, y el senador Elizalde algo señalaba respecto a la fiscalización. Cuando se han generado, a propósito de los proyectos que logramos hace algunos años de asociatividad para generar centros de acopio, me refiero a los centros de acopio que están en la comuna de San Nicolás, que están en Portezuelo, que están en Quillón,
Y obviamente, Ecoelemo, la verdad es que lo que está ocurriendo hoy día es que justamente a ese nivel de acopio, cuando llegan las grandes viñas a generar sus centros, en este caso de compra, o los poderes compradores, donde más allá de que haya obviamente lo que se ha difundido, lo que se ha de cierta manera denunciado, que es la colusión de precios de compra, lo que ocurre es que en definitiva no existe allí tampoco la suficiente fiscalización para determinar qué es lo que se está comprando y si efectivamente lo que se está comprando proviene de las cepas originarias que luego van a ser, digamos, incorporadas en la producción del vino. Entonces, en ese punto, ya dado que está ahí el representante del Ministerio de Agricultura, yo quisiera también que como comisión nosotros pudiéramos tener información, qué está ocurriendo hoy día con los centros de acopio, en donde además se están entregando, a propósito de los beneficios, bonos de INDAP por la pandemia, a personas que no son productores ni que son, en este caso, viñateros, sino que son intermediarios, que son muchas veces operadores políticos, que tienen una chapa y un nombre en representación, y que hoy día obviamente se ha consultado, y yo quiero señalarles que la Asociación de Viñateros del Valle del Itata ha hecho una presentación, lo ha hecho la Asociación Comunal de Viñateros de Coelemo, de San Nicolás, de Portezuelo, y la información que ha habido es de una vaguedad impresionante. Y yo quisiera solicitar por su intermedio, primero, que se nos informara qué está pasando con la fiscalización en los centros de acopio, qué está pasando con los bonos a propósito de la pandemia que se están generando, quiénes son los beneficiarios, y obviamente qué ha ocurrido con la información detallada a esta comisión. Creo que eso es elemental, porque uno cuando ve y al final del día la producción y va a una vinoteca o estos lugares donde hay venta de vino, uno puede encontrar que es de la viña tanto, de origen, ninguno de ellos. Yo quiero señalarlo que a propósito de Ñuble, se entrega información, por ejemplo, que son cepas centenarias de Moscatel de Alejandría o Censol, etcétera, que están con denominación de origen de Ñuble. Entonces ahí también hay una alteración a propósito de que luego de los centros de acopio se llevan a los lugares, obviamente, como se dice, Colchagüe, Valle de Maipo, etcétera, y al final del día no se respeta tampoco la denominación de origen. Entonces, si no somos capaces de detectar en los centros de acopio qué es lo que se está comprando y qué es lo que efectivamente corresponde comprar para la producción posterior, menos vamos a poder tener algún tipo de seguimiento si es que al final del día en la producción se señala algo que no es. Creo que eso es esencial, y yo quisiera que ya está, como está la gente, ¿cierto?, del ministerio, que no se nos informara, obviamente, porque es un tema muy grave, muy grande y además muy denunciado, y como digo, no hay información suficiente, ni aún por la ley de transparencia, que yo les puedo hacer llegar los documentos que me han entregado, y efectivamente no hay precisión respecto de estas consultas. Eso, presidente. Gracias, senadora. Secretaria, la solicitud de la senadora Carvajal, ¿la tenemos que hacer por oficio, o basta que los representantes ejecutivos estén escuchando la petición? Podríamos oficiarse, presidente, para que quede con más formalidad. Yo creo que oficiado es mejor. Muy bien. ¿Le ofrece la palabra? Secretaria, yo creo que esta discusión de este proyecto va a ser más de 12 sesiones. Yo siento de que vamos a tener muchos interesados en poder venir a exponer sus problemas. Entonces, sería bueno que para la próxima sesión tener, no sé, unos 3 o 4 invitados, porque lo importante es que tengan el tiempo suficiente para hacer una exposición, para que no sea tan reducidos los tiempos, porque estos temas a veces yo creo que son para muchos interesantes, y lo otro que hay mucho desconocimiento también, yo creo, de nosotros mismos, de cómo funciona la industria. Entonces tenemos que tener la tranquilidad de poder escuchar las diferentes opiniones para hacernos nuestra propia opinión. Así es. Sí, señor senador. Ahora se sugiere, por favor, que a su señoría y al Ejecutivo que puedan hacer llegar la lista de los posibles invitados a la Secretaría para poder hacer el calendario correspondiente. Sí, y lo otro que lo que decía Carmen Gloria también, yo creo que el SAC, a ver, tenemos información, sabemos las multas, estamos aplicando multas, todos esos temas que son importantes, o reclamos, que yo creo que aquí debe haber una tremenda cantidad de reclamos, porque en lo personal
a nosotros nos llegan muchos reclamos y la razón de este proyecto de acá en la región del Maule precisamente nació de ahí, de que los viñateros estaban muy preocupados y nos pidieron que presentáramos un proyecto porque hay un tema que se vulnera. Entonces, yo no sé si el SAC tenga toda esa información, tenga los reclamos, o se apliquen las multas, porque la forma de aplicar las multas a lo mejor también es un tema que tenemos que revisar y seguramente con las indicaciones ver cómo vamos mejorando esto de tal manera que sea también, que cuando se aplican las multas que sean efectivas y que no sean tan burocráticas, porque en el fondo a veces las multas se aplican y después la burocracia lleva a que al final nunca se pagan. Y eso es un tema que tenemos que ser capaces de ser más precisos nosotros en nuestras indicaciones para que esto se cumpla y que se empiece a respetar la normativa y cuidar esta industria que nos genera tremendos beneficios. Nosotros acá en la región del Maule, yo siento que la región del Maule se caracteriza por ser una gran productora de vinos. Entonces, para nosotros es de responsabilidad también parlamentaria de cuidar esta industria que genera muchas fuentes laborales y nos genera un prestigio como región. Entonces, por eso yo siento que este es un trabajo que no va a ser tan rápido como verlo en 2 o 3 sesiones. Así es. Se ofrece la palabra, Alejandra. Gracias, señor senador. Solo comentar que en relación al proceso infraccional, que finalmente puede terminar con una multa u otras medidas, como son la retención de los productos que están involucrados en la infracción y también en la posición de sellos a los establecimientos, las bodegas donde están esos productos, son también herramientas que tiene el SAC. Obviamente, el aumentar las multas nosotros creemos que va a ser valiosísimo a través de este proyecto. Sin perjuicio de eso, también quería solamente acotar de que en relación al proceso ya donde se determinan las multas, el servicio ha suscrito un convenio con la Tesorería General de la República en términos transversales a cualquier proceso infraccional para asegurar que esas multas finalmente sean pagadas. Solamente quería señalar eso, que es algo muy positivo para nosotros como proceso. Gracias, Alejandra. Andrés, yo creo que sería muy interesante de que el Ejecutivo vaya también apoyándonos a ver qué personas invitar para la próxima sesión. No hay problema, presidente. Durante la semana pasada hicimos llegar una lista de personas a las cuales sería interesante escuchar en esta comisión. La vamos a actualizar durante esta semana, dado el vivo interés que despertó esta discusión entre sus señorías, y por cierto que, como usted muy bien señala, este asunto nos va a tomar más tiempo del pensado en un comienzo. Claro, efectivamente, como señalaba don Álvaro Elizalde por su intermedio hace un rato atrás, presidente, efectivamente, dado que técnicamente se trata de un proyecto de artículo único, no veo mayor inconveniente en que la sala apruebe su discusión tanto en general como en particular, pero no obstante ello, yo también quiero remarcar lo que también sostenía don Álvaro en cuanto a que muy artículo único será, pero de todas maneras hay una norma bastante extensa que se hace cargo de distintos aspectos que evidentemente vamos a tener que procesar con el Ministerio de Agricultura y con el Servicio Agrícola y Ganadero para poder también ir recogiendo todos los aportes que se hagan durante esta discusión. Muchas gracias, presidente. Bueno, como sabemos que los diferentes senadores tienen mucho interés en que este proyecto funcione, y lo que decía el senador Elizalde, me parece muy, muy interesante de que el Ejecutivo tiene que estar muy atento para que no tengamos que volver atrás después con la discusión. Vamos avanzando en conjunto porque es un proyecto que nos hace bien como país. Y yo creo que hoy día debemos ser capaces de ponernos en una posición de que las cosas tenemos que hacerlas bien por el bien del país. Porque yo creo que aquí, como digo, esta industria es muy interesante en la región del Maule, la sexta región, la región metropolitana, y yo creo que la quinta región también es muy fuerte en lo que significa la industria del vino, y eso es un tema que debemos ser capaces de cuidar. El senador Carvajal parece que me está pidiendo la palabra. Sí, presidente, solo coincidir totalmente con usted. Este es un tema sumamente importante y a propósito de las multas. La verdad es que hay
obviamente una condición respecto a una viña o a las que conocemos, que tienen, digamos, de cierta forma en sus manos una suerte de monopolio de la producción, por los estándares, por la comercialización, por la exportación, y la verdad es que muchas veces se prefiere pagar la multa que tienen las condiciones para ello, y con eso están matando la industria del vino, que en sus orígenes tiene una condición muy precaria, como el caso de nuestros viñateros de Ñuble. La verdad es que no hay manera si es que no se hace una fiscalización a primera escala, y en ese contexto yo vuelvo a insistir, a mí me gustaría que hoy día, a propósito de estar en plena vendimia, donde los centros de acopio incluso han sido generados con recursos del Estado, pudiéramos tener una información de qué está ocurriendo allí. Sí, la verdad es que, para ser franco, si manejamos el procedimiento, el proceso de producción al final, la verdad es que vamos a matar la industria del vino, sobre todo de la pequeña agricultura, en este caso producción, que es básicamente de subsistencia. Hoy día no se condice que viñas centenarias, familiares, históricas, como la mayoría del Valle del Itata, del valle, por supuesto, de la región de Ñuble, en especial de la zona de Guariligüe, Coelemo, etcétera, que son viñas centenarias, que tienen denominación de origen. Hoy día el precio de compra son 100 pesos, 90 pesos. Entonces luego, si no generamos una fiscalización allí, y luego cuando tengan que producir, no hay una distinción desde allí, lo que se está ocurriendo hoy día, que la gente está dejando botadas sus viñas porque no tiene cómo pagar una cosecha, no tiene cómo pagar una vendimia, no tiene cómo seguir. O sea, estamos matando a la industria de aquella fuente que, como bien se dice, sí le ha sido reconocido, pero que también hagamos el trabajo y hagamos lo que corresponde respecto a que esto no se convierta al final del día en una oportunidad para algunos, y obviamente el término de una labor que digo es familiar, histórica, centenaria, de miles de personas. Es cosa de ver la cantidad de hectáreas que hoy día están dejándose justamente incluso de cosechar o de vendimiar, porque no existen los recursos, no hay respaldo, no hay un precio justo, y creo que eso es de máxima importancia. Y me gustaría, insisto, que nos dieran una nota o al menos una información que está pasando con el SAC, con el INDAP, a propósito de los bonos, con el SAC y la fiscalización respecto a los centros de acopio, que hoy día están comprando. Gracias, presidente. Sí, no, porque hay ninguna duda que vamos a tener la próxima semana ese informe, senadora. Y referente a lo que usted opina, tiene mucha razón. Yo creo que en la medida que nosotros tengamos un buen proyecto, que este proyecto se transforme en un buen proyecto con multas, con sanciones, eso también va a ayudar mucho a que no se venga a hacer vino falso o vino que no tenga las uvas que realmente corresponde, y eso también va a permitir mejorar el precio de aquellos pequeños agricultores que se sacrifican, que su vida la dedican a ese rubro, y muchas veces son castigados con el precio. Y ahí hay otro tema, que cuando uno habla del precio justo, yo creo que el precio justo es algo que también debemos ir trabajando. Yo recuerdo que al ministro Antonio Walker yo le planteé el tema de que yo creo que el Ministerio de Agricultura debería ir trabajando un poco frente a lo que significa el precio justo, porque eso sucede no solamente en lo que es viña, también hay otros productos, y ese es un tema que yo creo que como país debemos ser capaces de trabajar. Si no puede ser de que los más, o los que tienen más recursos, los que tengan más recursos se aprovechen de aumentar ellos su patrimonio basado en la desgracia de aquel otro agricultor que no tiene, como digo, la capacidad a lo mejor económica para poder esperar una temporada más y mejorar su precio. Entonces, este aprovechamiento es algo que creo que también lo podríamos regular. No sé, este proyecto no creo que nos dé para regular, llamemos un precio justo, pero podríamos, como senadores, sabemos lo que sucede y quienes representamos a las regiones que son agrícolas, sabemos lo que nos enfrentamos muchas veces, y creo que podríamos perfectamente buscar la forma de generar un proyecto que nos permita ir avanzando en lo que significa precio justo. El precio justo creo que es razonable. No puede ser que hoy día que me han llegado muchos mensajes referentes al tema de la uva, de que las grandes empresas hoy día están pagando bajo el precio de, llamemos, el costo, bajo un costo. Entonces, yo lo dije en alguna oportunidad, que estas grandes empresas
multiplican su fortuna cuando el precio de costo de ellos está bajo el costo de producción. Si eso eso no lo deberíamos permitir, menos como senadores. O sea, como persona no se puede hacer vista gorda, pero como senadores representando a muchos agricultores, debemos también luchar para que esos precios sean justos, sean correctos. Nadie debe aprovecharse del trabajo de otros. Y muchas veces hablamos de familias, que ellos viven exclusivamente de estas viñas y terminan ellos al final regalando su trabajo, regalando su esfuerzo. Y eso duele mucho cuando uno conoce esta realidad. Y como dice la senadora, en la zona de Ñuble, Quellón, en toda esa zona, uno lo recibe acá en la región del Maule, gente cercana a Cauquenes, toda esa zona costera, acá tenemos la zona de Talca también, zonas costeras, sufren, yo diría que casi todos los años sufren este tema de que los precios no son los precios más razonables. El valor justo debería ser una máxima. Bueno, Carmen Gloria. Un minutito. Yo voy a ser recurrente e insistente en mi solicitud respecto del tema CONAF. Hoy día, por su intermedio, presidente, el senador Elizalde hizo un reconocimiento a la labor de los ingenieros forestales, que sin duda es importante, es una actividad tremendamente importante para el país, y va a ser mucho más sano el que tengamos una CONAF pública, y por lo tanto vuelvo a insistir en que tenemos que buscar la manera de seguir sesionando con medio ambiente y resolver un proyecto que lleva demasiados años en discusión, que ha traspasado ya varios periodos presidenciales y que creo que es momento ya de resolverlo este año. Así que vuelvo a insistir en eso. Y lo otro, que lo que usted está planteando es un poco complejo, porque la fijación de precios en Chile sería cambiar el modelo completo. Yo creo que lo que tendremos que preguntarnos es por qué efectivamente se generan estos precios que quizás no son los más justos y, como usted dice, están bordeando el precio-costo. Evidentemente hay que hacer un análisis mucho más profundo y técnico que pudiera darnos luces de cuáles son los problemas que hay en el mercado para que hoy día los precios de compra a los pequeños productores o a los medianos, lo que sea, no estén bordeando el precio-costo, que eso sería absolutamente injusto, pero yo creo que es delicado plantearnos fijación de precios, porque sería cambiar todo el sistema económico de Chile si partimos con un rubro en que nosotros como senadores proponemos fijar precios. Lo digo con mucha seriedad y respeto a la opinión de cada uno, pero los mercados en el tema agrícola siempre han sido muy complejos, y en el ámbito de lo que es la producción cerealera, papas u otras, las regiones nuestras, también hay temas que a uno le gustaría que fueran distintos y a veces hay precios muy altos, muy bajos. Algo sucede, pero si queremos meternos en el tema e involucrarnos, debiéramos entonces dedicar quizás un día a esto y traer economistas, agrarios, expertos, productores también, y poder escuchar qué es lo que está ocurriendo y por qué no estamos llegando a precios justos, como usted bien dice, pero entrar, digamos, a hacer análisis, de legislar precios, digamos, a fijar precios, creo que es un tema muy complejo desde el punto de vista del mercado. Eso solamente. Gracias, presidente. Sabemos que es complejo, no es fácil, pero también hay que entender que ni siquiera hoy día los viñateros están vendiendo al precio-costo, porque si uno vende al precio-costo, uno puede decir, bueno, el próximo año va a ser mejor. Venden bajo el precio-costo. Entonces, eso es lo que duele. Pero son temas de que, bueno, somos senadores y para eso estamos, si hay que legislar y tenemos que legislar miren, no es tema fácil cambiar un modelo económico, pero yo creo que parámetros tenemos que fijar, pues para eso estamos. Y para eso también hay técnicos, especialistas que podrán ayudarnos a resolver este problema. ¿El senador Elizalde está viendo la palabra? Lo que pasa es que esta es una discusión bastante más profunda y que supera con creces los objetivos de este proyecto de ley. Ahora, avancemos en el proyecto, porque el proyecto al menos resuelve algo que es simple. En Chile, por regla general, los precios los determina la ley de oferta y de la demanda. El punto es que si es que se utiliza un producto de menor precio y menor calidad y se falsea el dato señalando que el producto de supuestamente mayor calidad provoca la baja del precio del producto de mayor calidad, porque disminuye la demanda.
Entonces, claro, los productores obligados a vender, venden a cualquier precio. Si por decirlo de alguna manera se requieren 100 toneladas para producir un vino de determinadas características, y justo se produjeron las 100 toneladas, pero sin embargo se reemplaza por 20 o 30 toneladas de un producto de menor calidad, bueno, van a poder solo vender 70, y como van a poder vender solo 70, van a vender a un precio más bajo. Entonces se termina perjudicando a los productores honestos. Y además, si no se actúa a tiempo, al final van cayendo y van saliendo al mercado los productores honestos, porque obviamente tienen costos más altos, y los inescrupulosos van copando mayores cuotas de mercado. Y eso hace un daño, por tanto, al conjunto de la industria. Entonces, el proyecto tiene que buscar resolver al menos ese punto, independientemente del otro debate que existe respecto de los precios en general de la agricultura y todo lo que sabemos. Yo me concentraría en ese punto. Podemos abordar el otro tema, se puede organizar un seminario o lo que sea, pero la audiencia yo la otorgaría respecto del punto del proyecto de ley en particular para avanzar en el proyecto, porque el proyecto es urgente. Y simultáneamente estar trabajando las indicaciones, o sea, sobre la base de la audiencia y preparando nosotros las indicaciones y también el Ejecutivo. Este es un proyecto que, si bien tiene muchos numerales, está acotado al tema de las sanciones. O sea, se refiere al tema de las sanciones por el incumplimiento de la normativa. Yo me concentraría en ese esfuerzo para poder garantizar su aprobación con celeridad. Senadora Carvajal. Gracias, presidente. La verdad es que me parece súper atendible la distinción, pero sin duda, si lo miramos en su contexto, están directamente relacionados. Lo que ocurre es justamente eso. O sea, las personas que hacen un esfuerzo gigante por tener una producción real y con las condiciones y las características y el valor agregado que debe tener, al final del día no vale de nada porque se mezcla con uva de mesa y se saca un vino que se dice que tiene esa calidad, esa cepa, y no la tiene. Entonces ese es el punto. Yo creo que es legítimo avanzar sobre las multas y en eso estamos, digamos, y nadie se pierde en esa discusión, pero hay un tema profundo. Si esto no lo estamos hablando año 2021, es un histórico. El ministro de Agricultura, la ministra hoy día lo saben de más. Entonces la pregunta es hoy día, y yo creo que para posicionarse sobre una futura legislación hay que saber también, como se dice, en qué estamos. Es decir, a mí me parece muy importante que hoy día, tal cual dice la senadora Carmen Gloria Aravena, tal vez tener una sesión especial respecto a qué pasa con el precio de la uva hoy, que no es de hoy, es histórico, porque eso está acarreando un tema que es profundamente complejo y que la gente que se debe a su viña centenaria está dejando de producir porque no le dan los costos para seguir soportando esta injusticia, esta colusión de precios, esta posición dominante de las grandes viñas, en donde no reconocen, porque no estamos hablando que el Estado fije precio, que reconozca la calidad del producto que compra y lo pague a un precio que corresponda. Porque efectivamente, como dice el senador Elizalde, da lo mismo si yo compro algo que me cuesta 400, pero por otro lado compro algo que me cuesta 30, lo mezclo y salgo y digo diciendo que solo con la cepa de 400 la compra el kilo, la verdad que pasa, como dirían por ahí, colado, perdónenme la expresión. Las multas, probablemente si me detectan, porque ahí viene el tema de la fiscalización, estoy disponible a pagar la multa, por cierto, si el costo de utilidades que tienen las grandes viñas es cosa de verlo, es de público conocimiento. Y yo me pregunto, ¿cuál es la utilidad de la familia, de la persona que dedica su media hectárea, sus 2 o 3 o 4, son 25 hectáreas a la producción que se saca la mugre? ¿Dónde está la retribución, el amparo, el respaldo del Estado en una política que tenga que ver justamente con una fijación de precios? Perdón, no digo fijación de precios, sino una responsabilidad respecto a cómo se genera un valor, que además lo vendemos, porque nuestro país, y lo han dicho ustedes, si vamos a las ferias internacionales, el vino, pero al final, perdónenme la expresión, pero el vino que se vende es efectivamente el vino que se dice que se vende, y por otro lado es lo que efectivamente se le paga a quien hace el tremendo esfuerzo por mantener esa cepa que tiene el valor agregado que no lo tienen otros países, que no lo distinguen otros países. Alguien me dice, sí, el etiquetado y toda la historia, pero sabemos que tampoco existe una regulación respecto a si es efectivamente, hay un montón de empresas que dedican a ponerle sello y etcétera, etcétera. Pero yo hablo de verdad desde lo más básico que tiene que ver con la producción, porque si no mejoramos y si no damos alternativa de respaldo a ellos, a los viñateros productores, con sus cepas originarias, con su valor agregado, al final del día vamos a terminando con esa producción que a nosotros nos distingue y que tenemos que cuidar. Yo, para terminar, presidente, creo que es sumamente necesario
recoger, y yo lo propongo también, que tengamos una sesión especial, sobre todo para tratar esta temática y ver con números objetivos qué se está haciendo y qué es lo que no se está haciendo, porque eso está perjudicando tremendamente la producción no solo de Ñuble, sino que también del Maule y sobre todo los pequeños viñateros. Eso, presidente. Así es. A ver, Andrés Meneses y después don Yerko. Después de don Yerko, si me permite, presidente. Bueno, don Yerko entonces. Muchas gracias, muy amable. Yo quiero que ni los senadores ni todos los participantes se vayan de esta reunión, que no sé qué hora va a terminar, con desánimo. Yo creo que hay señales muy interesantes en los últimos 4 o 5 años. No sé, yo hago clases de vitivinicultura a mis alumnos en la Universidad de Talca hace como 30 años. Y durante los primeros 10 o 15 años de clase yo reconozco haberles dicho que las variedades, ¿no es cierto?, Moscatel de Alejandría, Sansó, País, eran variedades corrientes. Iban destinadas a vinos en caja, ¿no es cierto?, que tenían el más bajo precio y que ese era un problema muy complicado para los pequeños productores que tenían esas propiedades y que en algún caso incluso sugeríamos injertarlas. Y si ustedes iban a un supermercado y compraban una botella de vino, lo que menos iban a encontrar era una botella etiquetada con País, o etiquetada con Moscatel de Alejandría, o etiquetada con Cinsault, Sansó, como quieran llamarlo, de Guariligüe. Si ustedes hoy día van al supermercado, y yo hice el ejercicio hace exactamente un mes atrás, con todas las dificultades que tiene el tema de la pandemia, descubrimos con una amiga enóloga alrededor de 40 etiquetas distintas con uvas, con vinos hechos con cepa País. Descubrimos alrededor de 15 etiquetas con vinos hechos con uvas de la cepa Sansó. Y muy distinto a lo que ustedes podrían pensar, no eran botellas de vino que estaban al alcance de todos nosotros. No es la botella de vino que ustedes compran y ponen en la mesa que vale 1.500, 2.000 o 3.000 pesos. Hay botellas de vino País hoy día que se venden por 18.000 pesos. Más caro que una botella de un buen Cabernet Sauvignon del Maipo. Hay botellas de Sansó que valen 30.000 pesos. Entonces, perdonen, yo respeto lo que planteaba el senador Castro o la senadora Loreto Carvajal, pero yo creo que el tema no va por fijar los precios del Sansó del País. Si uno llega al Itata, y yo creo que ahí a lo mejor hay que tomar una enseñanza de este proyecto que están presentando los senadores del Maule, uno no tiene idea que está entrando a un valle vitivinícola centenario. No hay ni siquiera un letrero que diga Valle del Itata. No hay un letrero que diga entramos al Valle del Itata. Lo que hay que hacer es lograr que los viñateros y que pequeñas empresas y medianas empresas y jóvenes emprendedores efectivamente se entusiasmen con lo que son las cepas centenarias, las transformen en productos de valor agregado y eso va a hacer que la uva vale más cara. Les voy a contar una experiencia. Nosotros partimos haciendo País con la viña Miguel Torres y lo transformamos en un espumante. La gente dijo que estábamos locos y la uva País del Maule costaba 90 pesos. Hoy día hay al menos 8 o 10 productores de uva de espumantes con cepa País que la botella se vende cara y a los productores, como decía el senador Castro, les pagan un precio que es 2 o 3 veces el precio que les pagan a los productores que lo venden para hacer vinos corrientes. Entonces yo creo que también hay un esfuerzo, me encanta el proyecto que ustedes plantearon, pero también hay un esfuerzo de promover, de poner en valor. Hay una idea, por ejemplo, de hacer que el Valle del Itata y de esos viñedos fantásticos se transformen en patrimonio de la humanidad. Bueno, ¿dónde están las iniciativas para eso? ¿Dónde están los esfuerzos para poder lograr que efectivamente se reconozca la diversidad genética que hay ahí? Sabemos que hay viñedos antiguos, sabemos que hay un montón de variedades que ni siquiera se han descubierto. Yo creo que es bueno avanzar en 2 o 3 o 4 planos al mismo tiempo. Yo creo que esa es la única forma, porque la verdad es que si nosotros incluso le subimos los precios al Cinsault de Guariligüe a un nivel que las otras viñas no lo pueden comprar, no lo van a comprar, da lo mismo, van a hacer otra cosa.
y esos productores van a quedar fuera de mercado. Lo que necesitamos es proteger a los pequeños productores de Guariligüe y darle valor agregado a su producto. Ojalá tuviéramos en el supermercado 50, 60, 70, 80 etiquetas de país, otras tantas de Moscatel y otras tantas de Sansó. Por ahí va el camino, creo yo. Tenemos la riqueza fantástica en el Valle del Itata, en el secano costero del Maule, viñedos antiguos de 40, 50, 80, 100 años, 120 años, que no hay en ninguna parte del mundo. Y yo no creo que pase por el tema solamente de fijar el precio del valor de la uva. Hay que darle valor agregado y hacer que los consumidores demanden a las empresas que venden esos vinos. Si los consumidores no las compran, da lo mismo. Perdonen mi vehemencia, pero yo vivo de esto, me encanta el vino, me encanta el Itata, me encantan los viñedos viejos y creo que hay un esfuerzo coordinado que tenemos que tener los políticos, la gente que maneja el país, los empresarios, los profesionales, los académicos, y esa es la única forma que salgamos adelante. Me salí, pero bueno, mis disculpas. Presidente. Senador Elizalde. Sí, no, lo que pasa es que, a ver, yo no soy ortodoxo en materia económica, o sea, creo que hay áreas donde puede tener sentido establecer bandas de precios, por ejemplo en salud, a propósito de los medicamentos, pero en otras áreas puede terminar siendo desastroso. Entonces, independientemente de que la agricultura, este tema se plantea siempre, una fijación de precios puede terminar siendo desastroso para los propios productores. No se le garantiza la venta, se le garantiza el precio, y bueno, y se buscan sucedáneos, otros mercados donde proveer uva, etcétera, y puede terminar siendo una forma de destruir una determinada actividad económica. Así que, pero yo entiendo que aquí lo fundamental, y que aquí se ha planteado, es la transparencia, es decir, que el producto que se vende, cuando se dice que tiene determinadas características, cumpla con esas características. Porque cuando se compra un vino, o se vende un vino, se está comprando distintos tipos de cosas. Por cierto, la calidad del vino, pero también estatus. Esto es como la moda, digamos las cosas como son. Hay gente que no tiene idea de vino y lo encuentra todo iguales, pero le gusta de repente presumir con un vino caro cuando atiende a un invitado. Bueno, es parte de la vida social que se desarrolla en todas las sociedades y está dispuesto a gastar más, etc. Entonces, lo único que estamos pidiendo es que si un productor dice que un vino tiene determinadas características, cumpla con esas características. Porque si no está cumpliendo y está cometiendo fraude, está perjudicando a los productores de uva, que se sacan, perdón la expresión, la cresta por tener una uva de una determinada calidad y una determinada característica, y sin embargo, para la producción del vino ocupan una uva de menor calidad y más barata. Y con eso hacen caer los precios. Y eso es lo que nosotros creemos que hay que evitar. Esto es un tema, en nuestra región, le consta a Juan, es un tema transversal. Por lo menos que a mí ya me lo plantearon en el tiempo que era candidato. Y nosotros este proyecto lo presentamos en 2019. Y producto de los temas que hemos tenido no lo hemos podido poner en tabla. Entonces yo trataría de sacar este proyecto, porque a veces cuando uno trata de abarcar muchas cosas, al final no hace nada. Entonces yo lo que haría es tratar de avanzar con este proyecto con celeridad, porque me consta, y Loreto Carvajal en este sentido ha sido clara, que este también es un tema que afecta a la región del Ñuble. Y hablando con los representantes de la región de Higgins, también es un tema que le han planteado los productores de vino. Porque en caso contrario, si el fraude pasa a ser la regla general, lo que va a ocurrir es que todos van a producir vino de mesa y punto nomás. Y por tanto, el emprendedor que invierte más, que hace un esfuerzo por tener una uva de determinada calidad, no tiene ningún incentivo para la innovación o incluso para tener condiciones para generar mayor competencia. Entonces yo creo que aquí lo que es clave es que las multas duelan. Porque como la fiscalización es baja, por razones obvias, que las multas duelan y por tanto sea un desincentivo al que no cumple con la ley. Y por eso yo creo que el primer objetivo del proyecto es aumentar las multas. Hay temas que van más allá de nuestras atribuciones como Congreso, porque eventualmente el gobierno deberá estudiar también modificaciones respecto de las facultades fiscalizadoras que tiene los distintos servicios públicos, el servicio agrícola, ganadero y otros, para efectos de mejorar la gestión fiscalizadora. Eso implica medidas de carácter administrativa,
o modificaciones legales que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Si lo pueden agregar a propósito de este proyecto, bienvenido sea. Si es que no, por lo menos avancemos con las multas. Esto es que generemos un desincentivo efectivo para quien no cumple con la ley, y la multa tiene que tener relación con el beneficio que genera el fraude. Porque lo que planteaba el señor Moreno, estamos aquí hablando de que las multas llegan al 1% del valor de una operación chica, ni siquiera grande. No necesariamente de la utilidad, porque la utilidad puede ser menor. Hay que obviamente descontar el costo que significa una operación de esa naturaleza. Pero estamos hablando de una operación chica, la multa es del 1%. Entonces, ¿qué incentivo hay por cumplir la ley? Si es que me pillan, voy a pagar una multa que es irrisoria, que se paga casi con la caja chica respecto de la operación que se pretende evitar. Entonces, esto es lo mismo que ocurre con las prácticas monopólicas, todos los atentados contra la libre competencia. Al final la multa tiene que doler, porque es lo único que permite o que genera el incentivo necesario para el cumplimiento de la ley. Yo soy convencido que efectivamente si nosotros hacemos esta modificación, esto va a tener un impacto necesariamente en el mercado, y obviamente aquellos productores que han sido perjudicados van a por lo menos poder vender. Mira lo que estamos diciendo, algo súper modesto, van a poder vender al precio que determina el mercado en condiciones de competencia y de transparencia que lamentablemente no tiene cuando hay fraude. Eso es lo que estamos pidiendo, es decir, que puedan vender en condiciones que determina el mercado sobre la base de que no hay fraude, porque cuando hay fraude obviamente tienen que vender a un precio inferior al que determina el mercado. Así de modesto es el proyecto, pero yo creo que es un proyecto que es muy importante que lo aprobemos. Gracias, senadora Carvajal. Gracias, presidente. Sin ánimo de polemizar, la verdad que creo que las palabras de don Yerko Moreno, de verdad, a mi juicio, son irrespetuosas respecto a lo que ha ocurrido en la región que represento. Me parece insólito que alguien diga que no hay un reconocimiento a lo que allí ocurre hoy día. Desde el 2015 fue autor incluso un proyecto que le solicitaba al Ministerio de Agricultura que se decretara con denominación de origen la cepa Sensó, país Moscatel de Alejandría, del valle, justamente entre el Bataquito, que es la zona que usted elabora, y por supuesto el Biobío. Pero además de eso, se han hecho esfuerzos justamente, disposición para tener centros de acopio, para generar rutas del vino, donde usted es cosa de ver la señalética y es cosa de meterse al Valle del Itata, lo primero que va a encontrar va a ser la ruta del vino, donde los alcaldes hacen tremendo esfuerzo con ferias, con exposiciones, con concursos vitivinícolas. Es decir, hay una apuesta que ha derivado en un montón de acciones que vienen sosteniéndose alrededor de 7 años o más, justamente para lograr que las personas que producen no les fijen un precio más alto, les reconozcan la calidad en este caso de la materia prima que tienen. Y cuando usted señala, por su intermedio, presidente, que uno va al supermercado y encuentra probablemente esa cepa etiquetadas en una botella, la verdad es que con harta sensación también de frustración uno ve como aquellas pueden costar desde 5.000 a 10.000 a 18.000 pesos probablemente, y cuando a un viñatero le pagan 90 pesos el kilo, la verdad es que nos debiera dar vergüenza, porque si bien es cierto el costo que eso significa producir 1 kilo de uva y que se le pague ese precio, y cuando vemos el embotellado y la viña o las viñas que conocemos, que no son más de 3 o 4, las que van a comprar allí con precios que en Chile bordean justamente esos valores que decir en el extranjero, la verdad que da una impotencia enorme, y no solo han habido acciones por parte de los viñateros del Valle del Itata o la Asociación de Viñateros de Guariligüe o las cooperativas, etcétera, a nivel de denuncia pública, que es de vasto conocimiento, es cosa de ver cuando vinieron a La Moneda, cuando han estado en la región, etcétera. No voy a entrar en detalle, pero al final del día han habido más de 2 o 3 presentaciones a la Fiscalía Nacional Económica, sustentada de manera, digamos, súper clara, objetiva, con datos. Y la verdad que eso, lo que ha ocurrido al final del día,
es que se ha mencionado que allí no hay colusión, que como no hay colusión, no hay sanción, y por tanto seguimos lo mismo. Yo creo importante decir que más allá de los dichos que resiste esta comisión, le extiendo una invitación al señor Moreno, y ojalá la comisión, a que sesionemos en Ñuble, a que hagamos un recorrido como lo hemos hecho, incluso con embajadores, incluso con más gente a propósito de la calidad de los vinos de nuestro Valle del Itata y la zona de Guariligüe, para que conozca probablemente en terreno qué es lo que ha hecho y los grandes esfuerzos que se hacen justamente para lograr al menos sustentar la cantidad de productores que hace algunos años eran alrededor de 4.000, hoy día van en 665 porque no tienen cómo producir. Y lamentablemente, por la superposición, por la dominación de muchas viñas que recogen esta materia prima, generan productos que no siempre, como se dice aquí, es de la calidad que dicen que tener, pero que tienen utilidad y tienen venta extraordinaria. La verdad es que uno se siente muy frustrado, y yo espero que esto se considere para que de verdad no quede la sensación, como él dice, de que aquí estamos hablando sobre hechos que no conocemos, porque por algo soy senadora de la región de Ñuble, he sido diputada, he estado bastante comprometida, sobre todo con esa labor que hoy día está reclamando, y no solo reclamando, haciendo entender a este Estado que de verdad, si no mejoramos las condiciones y si no nos hacemos cargo y respaldamos, vamos a terminar seguramente con aquella producción que es tan valiosa. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias. Presidente, solamente no quiero tampoco entrar en una polémica. Si fui demasiado vehemente o irrespetuoso con lo que plantea la senadora Loreto Carvajal, le pido disculpas. No, tampoco quiero ser irrespetuoso con la región del Itata o del Biobío, ni menos. Yo he tenido la suerte de trabajar a través de los programas de asistencia técnica licitados por INDAP en el SAC. Llegamos a tener con la unidad que yo dirijo, la Universidad de Talca, más de 180 pequeños productores a los cuales le hicimos transferencia tecnológica. Conozco cada valle, cada productor, cada sector, cada región. Y lo único que tengo es cariño y la mayor admiración por los productores vitivinícolas del Itata, por los pequeños productores vitivinícolas del Itata. Mi punto es que no es un tema de que las grandes empresas le pagan nada a los pequeños, no solamente es eso, es cómo logramos que existan más pequeños productores que efectivamente, ¿no es cierto?, como los productores de Guariligüe, que hoy día acaban de formar una asociación de productores de Cinzó, como otros innovadores, qué sé yo, como Pedro Parra, se vayan a vivir a la zona y vendan vinos caros, como otros innovadores como Enríquez también hagan lo mismo y aparezcan en las principales revistas prestigiosas de Inglaterra y de Estados Unidos. Eso es lo que buscamos. Seguramente tenemos los mismos fines, a lo mejor tratamos de llegar a ellos por distintos caminos. Encantado, senadora, de yo poder volver al Itata. Me encanta el valle, voy con cierta frecuencia. Así que en cuanto usted quiera, yo participo en alguna reunión, en algún seminario, en algo con el fin de apoyar el valle. Vamos a tener que toda esa zona a dar nuestro visto bueno entonces. Andrés Meneses. Una cata, ¿no? Sí. Muchas gracias, presidente. Quisiera recoger una frase de don Álvaro Elizalde por su intermedio. Si de algo tiene que servir la labor legislativa y la labor fiscalizadora del Servicio Agrícola y Ganadero es para, por lo menos, garantizar que nuestros productores puedan, cito, vender en condiciones de mercado. Y esas condiciones de mercado pasan fundamentalmente por un concepto previo que es la transparencia. Y a este respecto, yo creo que acá tenemos dos herramientas sumamente importantes que apuntan justamente a la transparencia de los mercados, de la cual a su vez depende el adecuado y debido funcionamiento de ellos. El primero es una legislación que nosotros logramos aprobar con el apoyo de todo el Congreso Nacional, que fue la ley de muestra y contramuestras despachada durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero que se empezó a tramitar durante el primer gobierno del presidente Piñera. Y a partir de esa ley, hoy día nosotros tenemos un reglamento de calidad para la muestra y contramuestra de la uva vinífera, que es el decreto 122 del año 2014, que también fue despachado y aprobado durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, ahí ya tenemos una primera herramienta que nos permite perdón, presidente, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Sí, se me había cortado durante un momento la transmisión.
ahí ya tenemos una primera herramienta que nos permite poder fiscalizar y dar herramientas a los distintos actores del mercado para poder constatar cuál es la verdadera calidad de, en este caso, la uva vinífera, para así poder tomar decisiones adecuadas en materia de precio. Y el otro elemento que es fundamental a la hora de poder hacer funcionar fluidamente los mercados es la transparencia en materia de información. Yo los invito, seguramente, como ustedes forman parte de la Comisión de Agricultura, ya lo han hecho, a bajar la aplicación en sus teléfonos móviles de una aplicación que se llama Acuanto. En esa aplicación ustedes van a poder chequear en tiempo real cuáles son los precios de todo tipo de productos agropecuarios, pero en los cuales la uva vinífera tiene un capítulo especial. Y ustedes, a través de esa aplicación que está disponible tanto para iOS como para Android, ustedes podrán chequear, chequear los precios o consultar los precios de la uva vinífera por región y además también por cepa. En consecuencia, si sus señorías tienen a bien en algún momento efectuar o desarrollar una sesión que nos permita tratar aisladamente este tema, dado que no se relaciona directamente con el objetivo de este proyecto de ley, yo los invito a hacerlo, puesto que durante los últimos gobiernos se ha avanzado en bastante legislación y bastante reglamentación que apunta exactamente en la dirección de lo que algunas de sus señorías planteaban acá, que es justamente el problema de los precios y a veces la falta de transparencia que puede haber en los mercados. Por lo tanto, tenemos las herramientas a mano, tenemos la ley de muestra y contramuestra, tenemos un reglamento para dentro de esa ley la uva vinífera, y por cierto también tenemos esta aplicación que yo cada vez que puedo, por cierto, trato de promocionarla, que es Acuanto, disponible para iOS y para Android, y entre otras cosas ustedes podrán ahí consultar los precios de la uva vinífera por región y también por cepa. Muchas gracias, presidente. Gracias, Andrés. Bueno, este proyecto va a ser un lindo momento de discusión, no me cae ninguna duda, y esperar llegar a un buen resultado después. Secretaria, ¿está todo claro? Sí, señor presidente. Vamos a actualizar la lista de los invitados y insistimos, reiteramos a sus señorías que hagan presente, por favor, a los que le quieran invitar para la comisión. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Entonces, agradecido por la participación de esta... Presidente, ¿Sí? ¿en la próxima sesión tenemos el proyecto que votamos en general o este? No, votamos en general... Perdón, o sea, hoy día votamos en general el otro. El otro proyecto. La próxima sesión, ¿qué proyecto vamos a ver? Vamos a seguir viendo este mismo proyecto con invitados para empezar a la discusión ya más al fondo. Entonces, de acuerdo al número de invitados, veamos cuántas son las sesiones necesarias. Sí. Que pongamos un límite de unos 10 minutos por invitado, para no extendernos. Sí, por eso se tiene que expresar en 3 minutos y se puede profundizar en 10. Sí, por eso es muy bueno de mandar el listado de invitados, porque yo creo que vamos a tener varios interesados en participar, según mi pronóstico aquí en la región del Maule. Entonces, por eso sería bueno de hacer este llamado a que ustedes también manden sus invitados para empezar a hacer ese listado. Bueno, habiéndose cumplido el objetivo de esta comisión, esta se levanta. Se agradece la participación de todos. Que estén muy bien, ¿ah? Gracias a usted.